¿Alguna vez te has preguntado qué tan bien conoces a tus vecinos? Y si detrás de la sonrisa amable y las buenas costumbres se esconde una mente capaz de los actos más atroces. En un tranquilo suburbio de Chicago, entre jardines cuidados y cenas comunitarias, un hombre se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles, mientras bajo su casa cuerpos se apilaban uno tras otro sin que nadie lo notara. Esta no es una historia de monstruos con garras, sino de uno que usaba maquillaje y ofrecía trabajo a jóvenes vulnerables. John Wayne Gacy no se ocultaba en la oscuridad. Era la oscuridad vestida de carisma. Durante años convivió con una comunidad que lo consideraba un ejemplo, hasta que el olor bajo el suelo y el silencio de los desaparecidos se hicieron imposibles de ignorar. Hoy vamos a desenterrar mucho más que cuerpos. Vamos a entrar en la mente de un asesino que manipuló, mintió y mató mientras todos lo aplaudían. Pero te advierto algo, una vez que escuches lo que hizo, no vas a poder olvidarlo. El misterio inicial del vecindario de Chicago. ¿Qué sucede cuando el peligro no viene del bosque oscuro ni de un callejón solitario, sino de la casa de al lado? En el tranquilo vecindario de Norwood Park, al noroeste de Chicago, las fachadas pulidas y los jardines bien cuidados ofrecían una ilusión de seguridad que nadie se atrevía a cuestionar. Era el tipo de barrio donde los niños regresaban a casa caminando, las puertas quedaban sin llave y las conversaciones vecinales ocurrían entre cafés y saludos casuales. Pero en esa misma quietud se incubaba un secreto que cambiaría la historia criminal de Estados Unidos. La calma, como una cortina, ocultaba lo impensable. Nadie miraba dos veces a la casa del hombre simpático que ayudaba con las decoraciones navideñas o prestaba herramientas a los vecinos. ¿Por qué habrían de hacerlo? Durante años, el vecindario vivió con una falsa sensación de normalidad. Las desapariciones de jóvenes no parecían tener conexión. Siempre había una explicación razonable. Se habrán ido por voluntad propia, una pelea con los padres, algún mal paso. Pero el patrón estaba allí, creciendo como una sombra. Cada nombre que desaparecía era una alarma que nadie terminaba de escuchar. Esto nos lleva a una cuestión aún más perturbadora. ¿Cuántos monstruos pasan desapercibidos simplemente porque nos resultan agradables? Con el tiempo, algunas familias comenzaron a notar las coincidencias. Muchachos que hablaban de una entrevista de trabajo con un contratista local y luego nunca regresaban. Miradas nerviosas. Susurros que no llegaban a convertirse en denuncias. Todo parecía anecdótico, suelto, sin hilo conductor. Hasta que un día, ese silencio se rompió. Y lo que emergió no fue solo una verdad inquietante, sino una evidencia escalofriante. El horror puede estar tan bien disfrazado que ni siquiera el instinto logra detectarlo. Así comenzó el caso de John Wayne Gacy, con una fachada perfecta y un vecindario que jamás imaginó estar viviendo sobre una fosa común. El carisma engañoso de Gacy como payaso y figura comunitaria. Hay algo profundamente inquietante en la idea de que un rostro pintado de colores, diseñado para provocar risas, pueda esconder una mente oscura. John Wayne Gacy entendió esto mejor que nadie. En la superficie era todo lo que una comunidad querría tener como vecino. Siempre dispuesto a colaborar, organizaba barbacoas, participaba en campañas políticas locales y sobre todo se vestía de payaso para entretener a niños enfermos y animar fiestas. Se hacía llamar Pogo y bajo ese nombre construyó una imagen pública tan sólida que nadie habría sospechado que detrás del maquillaje y la risa forzada se ocultaba un depredador. Gacy supo cómo ganarse la confianza colectiva. No solo era un hombre amable, sino también un empresario respetado que contrataba a jóvenes necesitados de empleo. A través de su pequeña compañía de construcción, tendía redes invisibles hacia sus futuras víctimas. Su generosidad era, en realidad, una estrategia calculada. Cada gesto caritativo, cada visita a un hospital infantil, era parte de una coreografía diseñada para ocultar su verdadera naturaleza. Qué tan fácil es engañar a quienes solo ven lo que quieren ver. Muchos de los que lo conocieron lo describieron como encantador, simpático, incluso paternal. Su habilidad para leer a las personas y ofrecerles justo lo que necesitaban
Una palabra de aliento, una oportunidad laboral, una promesa de futuro, lo hacía parecer confiable. Pero esa confianza era el primer paso hacia la manipulación. Gacy no era un monstruo que se escondía. Era uno que se mostraba sin miedo, disfrazado de bondad. Esto nos lleva a una reflexión escalofriante. No todos los horrores se esconden en las sombras. Algunos caminan entre nosotros, pintan sonrisas en sus rostros y se convierten en pilares de la comunidad mientras, en secreto, siembran muerte bajo sus pies. La desaparición de Robert Piest como punto de quiebre. Hay desapariciones que sacuden más que otras, no solo por la persona en cuestión, sino por el momento en que ocurren y el eco que generan. Robert Piest tenía 15 años cuando desapareció. Era un joven responsable, aplicado, querido por su familia y con un futuro prometedor por delante. Lo último que se supo de él fue que iba a encontrarse con un contratista que le había ofrecido un trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Esa noche, Robert no volvió a casa, y por primera vez en mucho tiempo, la policía no trató la desaparición como un caso más. La madre del joven, firme en su intuición, insistió en que su hijo jamás se habría ido por voluntad propia. No encajaba en ningún patrón de fuga adolescente. La última persona que lo vio fue un compañero de trabajo en la farmacia, quien confirmó que Robert se iba a reunir con Gacy. Esto nos lleva a una cuestión decisiva. ¿Qué pasa cuando alguien se atreve a mirar más allá del disfraz? La familia no aceptó la narrativa fácil. Exigieron respuestas. Y esas exigencias, multiplicadas por el perfil intachable del joven, comenzaron a hacer ruido. La policía se acercó a Gacy, quien negó cualquier encuentro. Pero sus respuestas eran vagas, incoherentes, y su comportamiento cambió con el paso de los días. Comenzó a mostrarse ansioso, incómodo ante la presencia policial. A partir de allí, todo empezó a desmoronarse. Lo que hasta entonces había sido una vida de apariencias, comenzó a agrietarse por un simple detalle: una entrevista de trabajo con un adolescente que no regresó. Fue esa desaparición, la de Robert Piest, la que marcó un antes y un después. Porque no solo expuso a Gacy como principal sospechoso, sino que también rompió la burbuja de silencio que había protegido sus crímenes durante años. Y una vez abierta la herida, ya no se pudo cerrar. La vigilancia encubierta y las primeras sospechas policiales. Cuando la fachada comienza a resquebrajarse, es solo cuestión de tiempo hasta que la verdad salga a la luz. Tras la desaparición de Robert Piest, las autoridades finalmente decidieron actuar con determinación. No se trataba de una corazonada más, sino de un cúmulo de señales que apuntaban con claridad hacia un mismo nombre. John Wayne Gacy dejó de ser simplemente el vecino ejemplar y se convirtió en el blanco de una vigilancia encubierta que marcaría el inicio del fin. Durante varias semanas, agentes de la policía lo siguieron día y noche. No podían arrestarlo aún, pero sí observarlo. Documentaban sus movimientos, analizaban sus interacciones y cada paso que daba parecía confirmar sus sospechas. Gacy, al principio, intentó mantener su compostura. Saludaba a los oficiales, hacía chistes incómodos, incluso los invitaba a tomar café. Pero debajo de esa cortesía forzada, algo se estaba quebrando. A medida que la vigilancia se intensificaba, su comportamiento se volvía errático. Se sentía perseguido, acorralado y comenzó a cometer errores. Cambiaba versiones, se contradecía, hablaba demasiado. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Mientras más intentaba parecer inocente, más culpable resultaba. La presión psicológica empezó a hacer efecto. Las noches sin dormir, los autos patrullando cerca de su casa, los rostros serios que lo observaban sin hablar. Todo eso desestabilizaba su confianza. En una ocasión, incluso siguió a los detectives hasta un restaurante e intentó comprarles la cena, como si pudiera seducir con amabilidad al sistema que lo tenía en la mira. Pero los agentes sabían que estaban tratando con alguien peligroso. Lo que no sabían aún era cuán profundo llegaban sus crímenes. El cerco se estaba cerrando. Y mientras Gacy luchaba por mantener su fachada, la policía se acercaba, palmo a palmo, a descubrir uno de los secretos más oscuros enterrados en suelo norteamericano. El testimonio revelador de un trabajador de construcción. A veces, una verdad oculta necesita solo una grieta para derramarse por completo.
En medio de la creciente vigilancia y el cerco cada vez más cerrado sobre John Wayne Gacy, apareció una voz inesperada. Un joven que había trabajado para él como ayudante de construcción rompió el silencio con un relato que dejó sin aliento a los detectives. Hasta entonces, las sospechas eran fuertes, pero faltaba un vínculo directo, una experiencia concreta, algo que diera pie a la intervención formal. Y eso fue exactamente lo que ofreció aquel muchacho. El relato era tan perturbador como revelador. Narró cómo, durante su tiempo con Gacy, fue drogado, maniatado y abusado. No solo describía el terror vivido, sino también la manera metódica y casi ritual con la que Gacy ejecutaba sus ataques. Cada detalle coincidía con un patrón que los investigadores ya sospechaban, pero que no habían logrado probar. Este testimonio por fin les dio la base legal para solicitar una orden de registro. Lo más escalofriante de todo era que este joven no fue el único. Otros ex empleados comenzaron a compartir experiencias similares. Invitaciones extrañas, favores acompañados de condiciones, propuestas ambiguas que pronto se convertían en amenazas veladas. Lo que hasta ese momento parecía el testimonio aislado de un hombre desesperado, se transformó en un coro de denuncias que formaban un retrato siniestro y consistente. Esto nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Cuántas víctimas hubieran podido salvarse si alguien hubiera hablado antes? Si la sociedad hubiera prestado más atención a los susurros, a las miradas de incomodidad, a las señales que estaban ahí todo el tiempo. Gracias a esa valiente declaración, la policía obtuvo la clave para abrir una puerta que había estado demasiado tiempo cerrada. Y una vez que entraron, ya no hubo vuelta atrás. El hallazgo en el sótano, el olor que lo cambió todo. A veces, una sola sensación basta para confirmar lo que antes solo se sospechaba. En este caso, fue el olor. Un hedor denso, húmedo, imposible de confundir. Apenas los agentes cruzaron la puerta de la casa de John Wayne Gacy con la orden de registro en la mano, algo en el aire cambió. No era solo tensión, era putrefacción. Ese olor antiguo, penetrante, que se adhiere a la ropa y no se va. Algunos oficiales lo describieron como un golpe físico, como si la casa misma exhalara la verdad que llevaba años ocultando. Mientras registraban la vivienda, revisaban muebles, armarios y paredes en busca de cualquier pista que explicara la desaparición de Robert Piest. Pero fue al bajar al sótano cuando todo adquirió un tono macabro. El suelo de tierra, irregular y manchado, parecía un detalle más de una casa común. Sin embargo, al acercarse, los agentes notaron que el olor se intensificaba. Era más fuerte en ciertas zonas, como si el suelo respirara desde abajo. Uno de los oficiales se arrodilló, tocó la tierra y la sintió blanda, removida recientemente. Allí no había tuberías rotas ni animales muertos. Allí había algo mucho peor. Lo sabían, aunque aún no podían nombrarlo. El descubrimiento no fue inmediato, pero el sótano ya había revelado su secreto con solo olerlo. No quedaban dudas. Algo estaba enterrado ahí, y no era solo una vida. Era un cementerio oculto bajo los pies de todos. Este instante, breve y nauseabundo, marcó el punto de no retorno en la investigación. Ya no era una corazonada, ni una cadena de sospechas. Era evidencia orgánica, palpable, y tan real que paralizaba. El sótano dejó de ser un espacio oscuro para convertirse en la antesala de un infierno personal y colectivo. Aquel olor no solo lo cambió todo, también selló el destino de Gacy. Excavaciones y cuerpos bajo la casa. No fue necesario cavar demasiado para que la verdad emergiera con violencia. Bajo el suelo de la casa de John Wayne Gacy yacía un horror cuidadosamente enterrado. Con cada palada, la tierra cedía no solo restos humanos, sino también fragmentos de vidas interrumpidas, historias que jamás llegaron a escribirse. Los forenses, al principio, pensaron que encontrarían 1 o 2 cuerpos. Pero el número comenzó a crecer con una rapidez escalofriante. 1, luego otro y otro más. Cada osamenta estaba envuelta en plástico, en ropa que ya no tenía color, en silencio absoluto. Los trabajadores que llevaban a cabo la excavación lo hacían entre náuseas, turnándose para evitar colapsar emocionalmente.
El espacio era reducido, el ambiente húmedo y opresivo. El hedor se intensificaba a medida que la pala golpeaba la historia. Aquella casa, pequeña y común, se convirtió en uno de los escenarios más macabros en la historia del crimen moderno. Lo que parecía un simple sótano resultó ser una red de tumbas superpuestas, muchas de ellas improvisadas, apiladas unas sobre otras. Esto nos lleva a una imagen difícil de borrar. Cuerpos sin nombre, cuerpos de jóvenes que alguna vez soñaron, amaron, lucharon y que fueron arrojados como si no valieran nada. El silencio con que fueron enterrados solo fue comparable con el escándalo que produjo su descubrimiento. La prensa comenzó a rodear la casa. Los vecinos miraban incrédulos, algunos lloraban. La casa de fiestas, la de las barbacoas y los adornos patrióticos, se revelaba como una fosa colectiva. Al final del primer día ya se habían recuperado más de una decena de cuerpos. Con los días, ese número superaría los 20. Y mientras la lista de víctimas crecía, también lo hacía la consternación. El sótano ya no era solo el sitio del crimen, era un testigo silencioso de un mal que había vivido entre ellos durante años, sin que nadie se atreviera a mirar bajo sus pies. El patrón de víctimas y el perfil de los asesinatos. A medida que los cuerpos eran desenterrados, comenzó a dibujarse un patrón perturbador. No se trataba de asesinatos al azar. Las víctimas, en su gran mayoría, eran varones jóvenes de entre 14 y 21 años con historias similares. Algunos buscaban trabajo, otros intentaban independizarse, muchos estaban en situaciones vulnerables. Todos compartían algo más. Habían tenido contacto directo con John Wayne Gacy. Algunos habían trabajado para él, otros habían recibido promesas de empleo a través de su pequeña empresa de construcción. Lo que parecía una simple oportunidad laboral era en realidad la trampa. Gacy sabía elegir. No improvisaba, observaba, evaluaba y luego se acercaba con amabilidad. Su discurso era convincente. Ofrecía dinero rápido, aprendizaje, un futuro. Para chicos con pocos recursos, ese tipo de ofertas eran difíciles de rechazar. Una vez que accedían a subir a su coche o entrar a su casa, quedaban atrapados. A veces usaba esposas como parte de un truco de magia, otras veces los drogaba. El resultado era siempre el mismo: control absoluto. Y luego, silencio eterno. Y si este tipo de manipulación te resulta tan inquietante como fascinante, te recomiendo que, al terminar este video, veas otro que hemos preparado sobre un caso igual de perturbador, donde el engaño y el poder psicológico juegan un papel igual de siniestro. Créeme, no vas a querer perdértelo. Aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante, porque no solo estamos ante un asesino meticuloso, sino ante alguien que disfrutaba el proceso, que lo repetía con precisión casi ritual. El abuso físico era seguido de estrangulación, muchas veces con una cuerda o un palo de madera. En algunos casos, las víctimas eran colocadas en posiciones específicas. Nada era casual. Además, el hecho de que la mayoría de los cuerpos estuvieran enterrados en su propia casa revela un rasgo particular: la necesidad de tenerlos cerca, de mantener control incluso después de la muerte. Este comportamiento, descrito por expertos forenses como narcisismo patológico, mostraba que para Gacy las víctimas no eran personas, sino extensiones de su poder. Y ese poder para él se medía en cuerpos acumulados bajo tierra. Las confesiones de Gacy y su arrogancia ante la ley: no todos los criminales confiesan, y los que lo hacen rara vez lo hacen con orgullo. Pero John Wayne Gacy rompió también esa regla. Cuando finalmente fue detenido y enfrentado con las pruebas irrefutables de sus crímenes, no reaccionó con culpa ni con miedo, sino con un tipo de soberbia que helaba la sangre. Su tono no era de remordimiento, sino de superioridad. Como si al fin pudiera hablar abiertamente de sus actos, como si se quitara una máscara que solo él sabía que llevaba. En las entrevistas con la policía, Gacy empezó a relatar los crímenes con una frialdad quirúrgica. Detallaba nombres, fechas, métodos. Recordaba cómo había atraído a ciertos jóvenes, las excusas que les daba, los objetos que usaba. Hablaba de la muerte con la misma serenidad con la que otro hablaría de recetas o mecánica. Esto nos lleva a una pregunta inquietante:
¿Cuánto dolor puede producir una persona sin perder jamás la compostura? Durante esos días de interrogatorio, los oficiales no solo recogían información, también presenciaban un espectáculo macabro. Gacy se mostraba como alguien que aún quería controlar la narrativa, como si su historia mereciera ser contada en sus propios términos. Incluso llegó a afirmar que muchas de las víctimas se lo buscaron, o que él solo les había hecho un favor al librarlos de una vida inútil. Era una muestra más de su desdén absoluto por la vida ajena. Algunos de los detectives que lo interrogaron aseguraron que había momentos en los que parecía disfrutar del impacto que causaban sus palabras. Era como si reviviera cada crimen al contarlo, no con culpa, sino con una especie de orgullo retorcido. Las confesiones de Gacy no sirvieron solo para cerrar el caso. También revelaron la magnitud del vacío moral en el que vivía. Un vacío donde el dolor humano no tenía peso y donde la muerte se convirtió en rutina. El juicio mediático, la batalla legal entre locura y culpabilidad. Cuando el telón de los secretos cayó, el escenario se trasladó a la sala de juicio. Allí, bajo la mirada de cámaras, reporteros y una audiencia nacional pendiente de cada palabra, John Wayne Gacy dejó de ser solo el hombre detrás del horror y se convirtió en el protagonista de uno de los procesos judiciales más observados de su tiempo. El tribunal se convirtió en un espectáculo donde el morbo y la justicia caminaban lado a lado. La defensa intentó una estrategia predecible, pero desesperada: alegar locura. Aseguraban que nadie en su sano juicio podía haber cometido actos tan atroces, que Gacy era víctima de una mente fragmentada, de traumas de infancia, de una psique fuera de control. Sin embargo, lo que quedó al descubierto fue algo aún más perturbador. No estaba loco. Al contrario, su accionar era metódico, calculado, funcional. Sabía lo que hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía. Y eso, precisamente, lo hacía aún más culpable. Mientras los fiscales presentaban pruebas físicas, testimonios y fotografías de las víctimas, Gacy mantenía una postura fría, casi desinteresada. A veces escribía, otras dibujaba, y en ocasiones se reía. Los familiares de los jóvenes asesinados lo miraban con una mezcla de odio y desconcierto, como si aún no comprendieran cómo aquel hombre había destruido tantas vidas sin mostrar una sola lágrima. Esto nos lleva a una reflexión cruda. Cuando la maldad es tan consciente, tan estructurada, ¿merece siquiera el argumento de la demencia? El jurado pensó que no. El juicio duró semanas, pero la decisión fue clara. Culpable. Culpable en cada uno de los más de 30 cargos. Culpable sin lugar a dudas. La pena de muerte no fue solo un castigo. Fue también una afirmación colectiva de que ningún disfraz, por más sonriente que sea, puede esconder para siempre el verdadero rostro de un asesino. El veredicto y la sentencia a muerte. El silencio en la sala fue absoluto cuando se leyó el veredicto. A pesar de que todos lo esperaban, escucharlo en voz alta tuvo el peso de una sentencia histórica. John Wayne Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato. Cada palabra pronunciada resonó como un martillo, no solo sobre él, sino sobre toda una sociedad que intentaba comprender cómo alguien tan integrado en su comunidad podía haber cometido semejantes atrocidades. La sentencia a muerte fue dictada sin titubeos. No hubo conmiseración, no hubo argumentos salvadores, no hubo lugar para la duda. La condena no buscaba venganza, sino cerrar una herida que supuraba hacía años. Para muchas de las familias de las víctimas, ese momento fue una mezcla de justicia y vacío. Justicia porque, al fin, el monstruo recibía su castigo. Vacío porque ninguna sentencia, por más severa, les devolvería a sus hijos. Gacy, fiel a su arrogancia, no reaccionó con emoción. No pidió perdón, no mostró arrepentimiento. Incluso tras escuchar que sería ejecutado, mantuvo una expresión distante, como si la vida de los demás, y ahora la suya, le resultaran conceptos abstractos. Esa frialdad desconcertó tanto como sus crímenes. La prensa internacional se volcó sobre el caso con una intensidad inusitada. Cada detalle del juicio, del veredicto, de las reacciones del condenado se convirtió en titular.
El caso Gacy ya no era solo un proceso legal, era un fenómeno social, uno que obligaba a cuestionar no solo al criminal, sino también a las estructuras que permitieron que actuara durante tantos años sin consecuencias. Y así, con la sentencia dictada, se marcó el inicio del fin. Pero la historia aún no había terminado, porque en el corredor de la muerte, John Wayne Gacy seguiría siendo protagonista de un relato oscuro que el mundo no podía dejar de mirar. La vida de Gacy en el corredor de la muerte. Una vez condenado, uno pensaría que el telón caería sobre John Wayne Gacy, pero en lugar de desvanecerse en la oscuridad, encontró una forma de mantenerse en el centro del escenario. En el corredor de la muerte, lejos de mostrarse abatido o arrepentido, se convirtió en una figura aún más desconcertante. Su celda no fue una tumba silenciosa, sino un taller desde el que siguió alimentando su propia leyenda. Allí, entre cuatro paredes frías, Gacy pintaba. Y no cualquier cosa. Sus obras más conocidas eran autorretratos, como payaso. Con pinceles, óleo y una sonrisa torcida, recreó su alter ego Pogo, como si intentara inmortalizar al personaje que lo había acompañado durante tantos años. Sus cuadros comenzaron a circular por ferias, galerías marginales y colecciones privadas. Algunos los compraban por morbo, otros por curiosidad artística, pero todos, de alguna manera, perpetuaban la presencia del asesino. Además de pintar, Gacy ofrecía entrevistas. Hablaba desde su celda con periodistas, escritores y documentalistas. Su discurso, siempre desafiante, seguía girando en torno a su supuesta inocencia o a teorías confusas sobre conspiraciones, mentiras y traiciones. Nunca reconoció responsabilidad plena. Nunca pidió perdón. Y aunque sus palabras eran una mezcla de desvarío y arrogancia, muchos no podían dejar de escucharlo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Por qué seguimos dando voz a quienes han cometido lo impensable? En parte porque buscamos entender, pero también, quizás, porque hay algo en el abismo humano que nos fascina. Gacy, incluso encerrado, supo explotar esa fascinación. Durante casi 14 años vivió esperando su ejecución. 14 años de cartas, pinturas, entrevistas y reflexiones manipuladoras. 14 años en los que, lejos de silenciarse, se convirtió en su propio portavoz. Porque incluso en su encierro, Gacy siguió haciendo lo que mejor sabía: disfrazar el horror con una máscara y reclamar atención en un mundo que, irónicamente, no dejaba de mirar. La ejecución y su última declaración. La madrugada del 10 de mayo de 1994, el ciclo macabro llegó a su desenlace. Después de casi 14 años en el corredor de la muerte, John Wayne Gacy fue trasladado a la sala de ejecución en la prisión estatal de Stateville, en Illinois. Las luces fluorescentes, el murmullo de los testigos y la frialdad de los protocolos contrastaban con la intensidad del momento. Afuera, una multitud se congregaba. Algunos rezaban, otros celebraban, y muchos simplemente esperaban ver, aunque fuera desde lejos, el fin de una pesadilla que había durado demasiado. A Gacy le ofrecieron, como dicta la tradición, una última comida. Eligió pollo frito, camarones, papas fritas y fresas. Nada en ese pedido revelaba emoción. Era como si todo, incluso la muerte, fuera para él parte de una rutina diseñada para no conmoverse. Cuando lo acostaron en la camilla y le insertaron las vías intravenosas, no mostró miedo. Miró con calma, casi con aburrimiento, y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió con una frase que quedó grabada en la historia del crimen: «Bésenme el trasero». Esa declaración, provocadora y vulgar, fue el último acto de desafío de un hombre que jamás mostró remordimiento. Mientras la sustancia letal recorría sus venas, su cuerpo se tensó levemente, luego se relajó. Murió sin lágrimas, sin súplica, sin una palabra de perdón. Para algunos fue justicia, para otros apenas el cierre simbólico de un trauma colectivo. Esto nos lleva a una reflexión difícil. ¿Puede una ejecución reparar el daño causado por décadas de dolor, secretos y muerte? Probablemente no, pero esa noche, al menos,
Las familias de las víctimas sintieron que una parte del infierno que les tocó vivir encontraba un punto final. Aunque el eco de los crímenes de Gacy aún resonaría durante generaciones, su vida había terminado, y con ella el poder que tanto disfrutó ejercer. La casa maldita y su demolición. Cuando todo terminó, quedaba aún una pregunta latente: ¿qué hacer con el lugar donde ocurrió el horror? La casa de John Wayne Gacy, ubicada en el número 821 de la calle West Summerdale, había dejado de ser una vivienda para convertirse en un símbolo del mal. Sus paredes, su sótano, su jardín, cada rincón había sido escenario de atrocidades inimaginables. Para los vecinos, vivir cerca de esa casa era como tener el pasado constantemente respirándoles en la nuca. No tardaron en alzarse voces exigiendo su demolición. El terreno ya no podía ser habitado ni espiritual ni emocionalmente. Representaba una herida abierta, un recordatorio diario de lo que se había ocultado a plena vista. Finalmente, meses después de la condena de Gacy, las autoridades ordenaron derribarla. Las máquinas llegaron una mañana de otoño y ladrillo por ladrillo, la estructura fue reducida a escombros. Algunos testigos aseguran que, durante la demolición, el aire parecía distinto, más liviano, como si algo invisible también se hubiera roto. Pero el simbolismo no terminó con los restos. El lote fue renumerado, borrando oficialmente el 821 del mapa. Nadie quería que el lugar fuera un destino turístico para los morbosos ni una marca permanente en la historia urbana de Chicago. Aún así, el terreno quedó vacío durante años. Pocos se atrevían siquiera a caminar cerca, como si aún conservara una energía oscura, pesada, difícil de explicar. Esto nos lleva a una verdad inevitable. Hay espacios que absorben la memoria. Aunque se reconstruyan, aunque se renombren, algo de su historia se adhiere al suelo. La casa de Gacy no era solo un edificio, era un testigo mudo de decenas de muertes. Su demolición fue un acto de limpieza simbólica, un intento desesperado por pasar la página. Pero, como suele ocurrir con las cicatrices profundas, el recuerdo no desaparece con el polvo. Simplemente cambia de forma y permanece. Las víctimas no identificadas y el trabajo forense posterior, a pesar de la magnitud del caso y del paso de los años, no todas las heridas han sanado. Entre los cuerpos recuperados bajo la casa de John Wayne Gacy, varios permanecieron, y algunos aún permanecen, sin identificar. Son rostros sin nombre, jóvenes cuyos registros se perdieron entre archivos inconclusos, desapariciones mal documentadas y el olvido institucional. Durante décadas fueron tratados como números, pero detrás de cada osamenta había una historia, una familia, una vida truncada demasiado pronto. Desde finales de la década de los 70, los investigadores forenses han trabajado para devolverles una identidad. Inicialmente, lo hicieron con las herramientas disponibles en ese tiempo: comparaciones dentales, registros médicos, testimonios fragmentados. Pero muchas veces, los datos eran insuficientes. Las familias, por miedo o vergüenza, no denunciaban. Algunas ni siquiera sabían que sus hijos habían llegado a cruzarse con Gacy. Fue recién a partir de los años 2000 que la ciencia abrió nuevas puertas. El análisis de ADN más preciso y accesible permitió reexaminar restos y cruzarlos con bases de datos de personas desaparecidas. Gracias a este avance, se logró identificar a algunas víctimas cuyo nombre había estado ausente por más de 3 décadas. Sin embargo, otras siguen siendo anónimas. Se cree que al menos 5 cuerpos todavía no han sido identificados. Esto nos lleva a una dimensión más humana y dolorosa del caso, la de las familias que viven con la ausencia sin respuesta. Para ellas, no hay verdadero cierre sin la certeza del destino de sus seres queridos. Algunos, aún hoy, envían muestras de ADN con la esperanza de saber si su hijo fue una de las víctimas. Es una búsqueda que no se detiene, una herida que no cierra, porque el horror de Gacy no terminó con su ejecución. Sus actos dejaron un eco persistente en quienes siguen esperando, en quienes no pueden hacer el duelo porque no hay nombre que grabar en la lápida. Y mientras esa incertidumbre persista, su legado de dolor seguirá respirando entre los vivos. La herencia cultural del caso, documentales, arte y fascinación pública. Cuando un crimen supera los límites de lo comprensible,
deja de ser solo un hecho judicial para convertirse en un fenómeno cultural. Eso ocurrió con John Wayne Gacy. Su historia, tan macabra como fascinante, no murió con él. Por el contrario, ha sido desmenuzada, recreada y debatida en libros, documentales, películas y hasta exposiciones de arte. Cada año, nuevas generaciones descubren su nombre, no en libros de historia, sino en plataformas de streaming, en podcasts de crimen real, en biografías y análisis forenses que buscan entender lo que, quizás, nunca se pueda explicar del todo. Esta exposición constante ha generado debates profundos. Algunos argumentan que contar su historia una y otra vez ayuda a comprender el perfil de un depredador social, que sirve como advertencia y como herramienta educativa para psicólogos, criminólogos y fuerzas del orden. Otros, en cambio, creen que tanta visibilidad le otorga una notoriedad que roza la glorificación, que convierte al asesino en una figura icónica y para algunos incluso admirada dentro del culto al crimen. Gacy, con su pasado de payaso, su personalidad narcisista y su capacidad para manipular, encarna una imagen que alimenta tanto el terror como el morbo. Sus pinturas, que aún circulan en subastas clandestinas y colecciones privadas, provocan controversia. ¿Es arte o es profanación? ¿Es testimonio de la locura o símbolo de una cultura que no sabe dejar de mirar al abismo? Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Por qué seguimos tan obsesionados con los monstruos? Tal vez porque, en el fondo, nos recuerdan lo que puede ocultarse detrás de una sonrisa, una fachada, un vecino cordial. El caso Gacy se convirtió en mito moderno no por su número de víctimas, sino por la imposibilidad de encajarlo dentro de nuestras ideas convencionales de maldad. Su legado no es solo el de un asesino, sino el de una sociedad que sigue preguntándose cómo no lo vio venir.